separados por los pronombres que corresponden a cada auxiliar. Por ejemplo, el do le corresponde a los pronombres I, you, we, they. Y el does, como les decía, corresponden a los pronombres he, she, o al nombre de una persona. ¿Ya? Y acá estaría el verbo, entonces, y el complemento. Entonces dice, remember after do and does, just use the verb without s. Ya recuerden que en clases también vimos que en la forma afirmativa, solamente con los tres pronombres que acabo de decir, he, she, o cuando aparece el nombre de una persona, ustedes no tienen que agregar la s al verbo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, cuando está el doesn't o el does, el verbo queda en su forma infinitiva, o sea, en su forma normal. Sin embargo, cuando hacemos oraciones afirmativas, ustedes tienen que agregar la S al verbo que corresponde. ¿Ya? Habíamos visto también la selección múltiple, que tiene que ver con la estructura gramatical del presente simple, que más o menos en eso va a consistir la prueba de inglés. Tienen una sección que es como esta, donde está la oración, hay un espacio en blanco y usted tiene que elegir cuál de las tres alternativas corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos does you like o do you like. You like no puede ser porque la primera oración es una pregunta. Entonces las preguntas dijimos que comienzan con los auxiliares do o el does. ¿Qué va a determinar que sea do o does? El pronombre. Entonces yo aquí me tenía que fijar que en esta oración aparecía you, y en esta aparecía you, pero una tenía does y el otro tenía do. Y si seguimos acá este orden, el you corresponde al auxiliar de do. Por lo tanto, la alternativa única era la A. ¿Ya? Después, la número 2, vemos que no es una pregunta, es una negación. ¿Ya? Y tenemos tres formatos de negación aquí, o tres alternativas de negación. Por lo tanto, dijimos que cuando negamos algo en presentes simples, tenemos dos auxiliares que son el don't y el doesn't. Por lo tanto, de la misma forma me fijo en el pronombre. ¿Ya? Si sale el nombre de una persona, sería doesn't. Si sale he, she, it, sería doesn't. De lo contrario, sería don't para los siguientes pronombres. I, you, we, they. Entonces acá dice, la letra A, Greg no speaks. Letra B, Greg doesn't speak. Recuerden que cuando ocupamos el doesn't, el verbo no lleva la S. Letter C, Greg don't speak. Entonces en este caso corresponde la letra B, porque tenemos el nombre de una sola persona, por lo tanto estamos hablando de Greg, estamos hablando de él, o sea, de un he. Podríamos haber dicho he doesn't speak o Greg doesn't speak. Entonces la letra B. ¿Ya? Así con el resto. Por ejemplo, la 4 también tiene el pronombre I, el pronombre yo, y tenemos estas tres alternativas también, por lo tanto corresponde don't. ¿Ya? Don't make much money. ¿Por qué? Porque el auxiliar negativo de este pronombre es don't. Acá era lo que decíamos con affirmative structure, que tiene que ver con los... voy a correr un poquito. Acá tenemos lo que hacía yo en la pizarra, que a un costado yo le escribía los verbos en su forma infinitiva, y luego le escribía la forma de la tercera persona singular cuando tenían que hacer oraciones afirmativas, con he, she, it o con el nombre de una persona. Entonces, en ese caso yo les explicaba que se agrega la S o la IS, dependiendo de cómo termine cada verbo, a ese verbo, ¿ya? Que solamente se hace con los verbos de acá abajo. Que están acá.
Por ejemplo, la estructura afirmativa corresponde al pronombre del verbo complemento. Y a este verbo ustedes les tenían que agregar la S, la ES o la IES que correspondía en cada caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a la afirmación, a la negación, a los auxiliares? Pueden utilizar el chat, chiquillos, para preguntar. Recuerden que el martes tenemos la prueba de inglés. Entonces, si no quiere hablar por el micrófono, puede hacer las preguntas por el chat. ¿Ya? Si no entendió algún ejercicio o si no está entendiendo lo que estoy explicando ahora, lo de los verbos, me dice. Entonces, volvemos a repetir. Solamente en forma afirmativa, con estos pronombres, con he, she, it o con el nombre de una persona, el verbo se le agrega la S, ES o IS, dependiendo de la terminación. ¿Ya? Y luego tiene su complemento. Pregunta, el verbo queda en esta fila de acá, en su forma infinitiva. ¿Ya? No se le agrega S, nada. Independientemente del pronombre o nombre que utilice en la oración. Vamos al siguiente ejemplo entonces. Dice, ¿cuándo no debo agregar la S en los pronombres he, she, it o el nombre de una persona? ¿Ya? Acá dice que ustedes... Un segundito, vamos a correr esto. Cuando tienen oraciones negativas, por ejemplo, he doesn't watch, que sería la forma negativa, y la forma afirmativa sería así. He washes his hands. Entonces, si yo tengo una oración afirmativa y le digo que la pase a forma negativa con este pronombre, usted tendría que hacer esto, agregar el doesn't y el verbo quedaría sin la ES. ¿Ya? Quedaría en su forma normal. Lo mismo pasa acá. La forma afirmativa habíamos visto de que study quedaba con una IS y se eliminaba la Y. Pero si usted traspasa eso a negación o a pregunta, el verbo queda en su forma infinitiva. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo cuando el verbo no debe llevar la S, es cuando es pregunta o cuando es negación, como en este caso. Does the dog find the bone? Does she speak French? ¿Ya? Cuando son negaciones, entonces, y preguntas, el verbo no lleva la S. O sea, no pertenece a esta fila. ¿Ya? ¿Consultas, dudas con respecto a esto? ¿Sí, no? Yo recuerdo en escribir por el chat. Sofía Díaz. Dígame su consulta. Que escriba por el chat o active su micrófono. Ya, sigamos entonces. Este va a ser el pequeño repaso para la prueba. Dice Review Section First English Test, que es el día de hoy. El objetivo es aplicar y reconocer la estructura. Acá esto es un poco parecido a lo que hicimos en clase, que yo les mostré los formatos, ¿ya? Auxiliar, pronombre, verbo, complemento. Lo mismo acá y lo mismo acá. Esto es parecido a lo que vimos anteriormente, que yo les explicaba que en forma afirmativa usted le agrega la S, pero en negación y pregunta el verbo queda igual. ¿Ya? Así igual como está acá. Así. Por eso siempre hacía este cuadrito al costado de la clase. Dice, tercera persona singular, de paréntesis he, she, it, nombre de una persona, oraciones afirmativas. O sea, solo en esta parte de acá.
solo con esto, con esos pronombres, usted tiene que aplicar esta regla de acá. Pero si va a hacer negaciones o preguntas, el verbo siempre va en infinitivo. Eso para que lo tenga bien presente al momento de escoger la respuesta de acuerdo a las oraciones. ¿Ya? Eso básicamente es con la estructura del presente simple, chiquillo, y el tema de los verbos, cómo deben ir conjugados. Esa es una parte. Van a haber oraciones que van a haber un espacio y usted tiene que elegir A, B o C, cuál es la que corresponde al espacio que está en blanco. ¿Ya? La otra parte corresponde a un reading comprehension, que vamos a hacer una comprensión de lectura, pero que es súper fácil en el sentido de que usted solamente tiene que fijarse si la oración que está acá abajo es idéntica a la que aparece en el texto, ¿ya? Vamos a leer entonces. Reading test, simple present tense. I'm Tim Black. I'm a doctor. I work at a hospital. My wife, Kim, is a teacher. She teaches music at a college. We get up at 7 o'clock every morning. Kim sets the table and we have breakfast. Kim likes toast and tea, but I don't. I eat an egg, I drink milk at a breakfast. Then we leave home at 8:15. Ya, todos estos I que aparecen ahí, estos yo, es porque Tim está hablando en primera persona, obviamente. ¿Ya? Entonces, acá abajo dice, true or false. Como tengo problemas con ver el chat y poder activar los audios de ustedes, necesito que, por ejemplo, la Crystal que la veo y al Daniel Sánchez que los veo, me hagan sí, con un dedo para arriba si es verdadero, y me hagan no si es falso, ¿ya? Es como a los que tengo más visibles, por favor. Si yo les leo este texto, probablemente no entiendan todo lo que dice, sino que parte de ello habla de una rutina que tiene Tim, ¿ya? Entonces, yo les dije que para determinar si es verdadero o falso una oración, al menos en un comienzo lo vamos a hacer de esta forma. Yo voy a escribir textual y voy a cambiar una frase o una parte de esa oración y usted la tiene que comparar con el texto. Como por ejemplo, la número 1 dice, voy a poner el número aquí para que no nos confundamos. Número 1, she teaches music at a hospital. Entonces, aquí dice que she teaches music, ¿dónde? At a college, ¿cierto? Entonces es falsa, very good, false. Esto mismo van a tener que hacer en la prueba, ¿ya? Se compone de dos partes la prueba. Oraciones que ustedes tienen que completar con las alternativas y un verdadero y falso con un texto. Después, dice, they get up at 8 o'clock. Entonces busco el verbo get up, aquí está. Dice, we get up at 7 o'clock. Very good. Entonces sería false. Después, number 3. Kim likes toast and tea. True, ¿cierto? Very good. Porque si busco Kim likes, aquí está. Y está textual, es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, es verdadero. Si cambió aunque sea una sola cosa de esa oración, es porque es falsa. Veamos la última, number 4. Dice, Tim eats an egg and drinks milk at a breakfast. Muy bien. Sí. Recuerden que aquí el pronombre yo significa porque Tim está hablando en primera persona. Está diciendo yo, Tim, obviamente, tomo leche y como huevos en el desayuno.
Very good. Ya, chiquillos, este mismo texto les va a aparecer en la prueba. Quizás, obviamente, las oraciones cambien algunas, quizás otras van a ser iguales, pero este mismo texto vamos a utilizar en la prueba. Siguiente parte del texto dice, I start to work at 9 o'clock. I am very busy, so I can have a break. At 12:30, I have lunch at the hospital cafeteria. The food at the cafeteria is very good, so I don't go out for lunch. Kim returns home at 3 o'clock in the afternoon, and I come back at 5 o'clock. Afterwards, we have dinner at 6:30. I watch TV in the evenings, but Kim doesn't. She reads a book or she listens to music. We go to bed early after a tiring day. ¿Ya? Entonces, acá, la siguiente pregunta dice, a poner también número 1, número 2, vayan revisando ahí en el texto si son verdaderas o falsas. Y número 3, que dice, Tim starts to work at 10 o'clock. Dice, I start to work at 9 o'clock. Muy bien, es false, es falsa, ¿cierto? Recuerden que cuando aparece el pronombre yo, sigue hablando de esta persona que se llama Tim. Entonces dice que empieza a trabajar a las 9 en el texto, pero acá en la oración del verdadero y falso dice que a las 10. Entonces es falsa la oración. Después dice, Tim has lunch at the hospital. Voy a buscar have lunch. I have lunch at the hospital cafeteria. Entonces, verdadero, ¿cierto? True. Tim sí almuerza en el hospital, más específicamente en la cafetería del hospital, pero es verdadero porque es dentro del hospital. Y la número 3, Kim returns home at 3 o'clock. Dice que Kim regresa a casa a las 3 de la tarde. Entonces yo busco el verbo, returns home. Aquí, y aquí me aparece Kim. Entonces, eso es lo que se tienen que fijar también, chiquillos, para que sea una búsqueda más rápida. Vean los verbos que aparecen, o frases, lo buscan y ahí están textuales. Por lo tanto, esto es idéntico al texto, lo que me indica inmediatamente que es verdadero. ¿Ya? Entonces, estos dos textos que vimos, que son en el fondo un solo texto con 2 párrafos, van a tener su verdadero y falso dentro de la prueba. Pero lo tienen que hacer de esta forma, entonces. Me fijo en la misma oración. Si está textual, quiere decir que es verdadero. Y si tiene solamente una modificación, como por ejemplo esto de acá, que dice, she teaches music at a hospital, aquí dice, she teaches music at a college. O sea, cambié college por hospital. Esa es falsa, ¿ya? Fíjense bien, lean bien. La prueba va a ser cortísima, ¿ya? Así que tiene tiempo suficiente, tiene 1 hora para realizar la prueba, que en realidad yo creo que se van a demorar menos, pero para que tengan más espacio de leer y fijarse en estos pequeños detalles que aparecen, que son como las pequeñas trampitas que cambian, no sé, pues en vez de la hora decir 10 va a decir 9, les di un poco más de tiempo en este espacio, ¿ya? Con respecto a la comprensión de lectura, que es lo que vamos a seguir trabajando las siguientes clases, ¿ya? Eso con respecto a la prueba. Entonces, chiquillos, recuerden que las formas afirmativas entonces son la única forma donde usted tiene que agregar las S. Revisen las clases anteriores porque ahí están los verbos con los que trabajé. Aquí también puse algunos verbos que van a aparecer en la prueba. Estos verbos más los verbos que están aquí en este
en esta actividad de multiple choice, ¿ya? Para que los vayan buscando. También pueden con sus compañeros que fueron a clase y escribieron lo que vimos en la pizarra. Por ejemplo, estos verbos de acá también van a aparecer, ¿ya? Recuerden que esto es solamente cuando voy a hacer oraciones afirmativas con esos tres pronombres. Estos verbos de acá también, ¿ya? Pueden pedir a los compañeros que les manden una foto de lo que yo hice en clases para que vayan viendo los verbos que utilizamos esos días. Ya que son la mayoría de los que están aquí igual, pero por si acaso, para que los vayan comparando con ellos. Eso va a ser una primera parte, entonces, y luego el texto, que es como lo que revisamos ahora. ¿Ya? A ver si son textuales, son verdaderas, si cambia algo, quiere decir que son falsas. ¿Ya? Así que eso sería con respecto a la prueba. No sé si tienen dudas, consultas. Si tienen dudas, consultas y no las quieren hacer ahora, me pueden escribir al correo también. Lo voy a anotar aquí. Mi correo es englishteacher2020@gmail.com. Entonces, el martes, a ver, 26, martes 30 de marzo, prueba de presente simple y comprensión de lectura, que va a ser este mismo texto, chiquillos, comprensión de lectura. ¿Ya? Ahí tienen mi correo, entonces. No lo puedo cambiar el color. Ahí está mi correo, entonces, English Teacher, SLG, ¿ya? Ahí está, martes 30 de marzo, entonces, prueba de presente simple y comprensión de lectura. Ya la lectura, les vuelvo a repetir, es este mismo texto que acabamos de ver. Entonces, ahí me envían sus consultas, sus dudas. Yo igual les voy a tratar de enviar una guía que sea una parte ejercicio y también que tengan las respuestas. La idea obviamente es que usted trate de hacer solo esa guía y después compare con la hoja de respuesta, ¿ya? Es solamente como un método de estudio. Les voy a mandar también este texto para que lo puedan revisar, lo pueden ir viendo, para que más o menos ya sepan de qué se trata y así sea mucho más fácil entonces hacer la prueba el día 30 de marzo. Eso, chiquillos, eso sería por hoy. Esta sería la clase de repaso. Les voy a enviar entonces a sus correos un repaso pequeño como una guía. Y lo podría, a ver, no, mejor lo que voy a hacer, se los voy a dejar en webclass. Voy a habilitar en webclass una guía, así que ahí les voy a mandar la fecha. Yo creo que a más tardar hoy día en la tardecita estaría disponible esa guía para que repasen con este mismo texto. Ya, chiquillos, eso sería todo. Cuídense, nos vemos y cualquier duda, consulta, me escriben a mi correo. Recuerda entonces, martes 30, la prueba de inglés. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos. Chao, chao.